Historia de México. México independiente. Contenido. Organización política. El federalismo contra el centralismo. La situación económica y conflictos internacionales. Organización política. Tras la consumación de la independencia de México, en ese entonces llamado el Imperio Mexicano, se crearon las primeras entidades de gobierno. Se estableció una regencia, con Iturbide como presidente, y 4 españoles realistas como miembros de la Junta Provisional Gubernativa. Asimismo se nombró un Congreso Constituyente, conformado por representantes locales. La imposibilidad de llegar a acuerdos por medio del Congreso Constituyente, así como la negativa de la realeza española a reconocer los tratados de Córdoba, permitió que Iturbide se declare emperador en 1822. Siendo emperador, Iturbide disolvió el Congreso en 1823, por lo que Antonio López de Santana, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero se rebelaron en su contra y lo obligaron a abdicar para después expatriarlo. Tras la caída de Iturbide se establece el Supremo Poder Ejecutivo que promulga la Constitución de 1824. La Constitución establece la división de poderes. 1. El Ejecutivo, con un presidente y vicepresidente con vigencia de 4 años. 2. El Legislativo, con un Congreso con 2 cámaras. 3. El Judicial, con una Suprema Corte de Justicia. Así, Guadalupe Victoria se convierte en el primer presidente electo de México en 1824 y Nicolás Bravo su vicepresidente. Durante las siguientes décadas se vive una inestabilidad política en la nueva nación. Prueba de esto es Antonio López de Santana, quien en esta época ocupa la presidencia de la República un total de 11 veces. El federalismo contra el centralismo. Durante las décadas posteriores a la consumación de la independencia, se vivió en México una lucha entre el federalismo y el centralismo. Estos bandos se enfrentaron de manera permanente entre 1821 y 1854. Los federalistas, representados por Vicente Guerrero, Lorenzo de Zavala y Valentín Gómez Farías, promovían ideas liberales. Buscaban la autonomía de los estados y municipios, la igualdad civil y la libertad religiosa y económica. Por otro lado, los centralistas, quienes eran representados por Lucas Alamán, Nicolás Bravo y Miguel Barragán, buscaban un régimen donde la capital llevara el control político de toda la república. Sus representantes, identificados con la antigua situación colonial, proponían establecer una religión oficial y el involucramiento de la iglesia en asuntos públicos. La situación económica y conflictos internacionales. La situación económica del México independiente fue tan complicada como la política. No existía un proyecto de desarrollo económico ni social. La minería, agricultura y comercio tuvieron serias dificultades por falta de inversión y endeudamiento. El comercio exterior con Estados Unidos, Francia e Inglaterra también se vio limitado debido a la situación política internacional. Los conflictos armados entre México y otros países debilitarían aún más la nación. México se vio inmerso en 3 principales conflictos internacionales durante sus primeros años de independencia. Estos fueron: 1. La Guerra de los Pasteles, 1838 a 1839, donde las tropas francesas intervienen en México debido a un reclamo de daños en contra de negocios franceses en México. 2. La Guerra contra Estados Unidos, de 1846 a 1848, donde el vecino del norte se apodera de Texas, Nuevo México, Utah, Arizona y California. 3. La Venta de la Mesilla, 1853, donde Estados Unidos le compra dicho territorio a Santana, cediendo así gran parte del territorio mexicano. Repasemos los contenidos de la lección. Mencionamos los primeros proyectos de organización política, incluyendo las regencias, el Congreso Constituyente, el Imperio de Iturbide y el establecimiento de los 3 poderes. Vimos también la lucha entre el federalismo y el centralismo, así como la situación económica del México independiente. Por último, hablamos acerca de los conflictos internacionales. La reforma liberal y la resistencia de la República. Contenido: la Revolución de Ayutla, el Congreso Constituyente, el gobierno de Benito Juárez y las leyes de reforma, la intervención francesa en México y el imperio de Maximiliano. La Revolución de Ayutla. Como vimos en la lección de Historia de México 4, México, en sus primeros años de vida, fue una nación con muchos problemas que requería acción inmediata para poder sobrevivir. La pérdida de tierras como resultado de conflictos armados, la venta de territorio a Estados Unidos durante el gobierno de Santana, así como la inestabilidad económica y social en México, dieron lugar al Plan de Ayutla, pronunciado por Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort en 1854. El Plan de Ayutla buscaba destituir a Santana y establecer un Congreso Constituyente liberal, así como la restauración de una república federal. El plan ganaría popularidad hasta convertirse en una revolución armada. Para combatir dicha revolución, Santana buscó fomentar el espíritu de patriotismo para desviar la atención popular de la revolución. Por ejemplo, Santana convocó a un concurso para componer el himno nacional que usamos hasta el día de hoy. Estas tácticas no servirían, ya que la revolución de Ayutla fue una sublevación de grandes proporciones en el estado de Guerrero, que concluyó con la renuncia de Santana en 1855. El Congreso Constituyente. Bajo el gobierno interino de Ignacio Comonfort en 1856, se establece el Congreso Constituyente integrado por un grupo liberal en el cual destacaban Benito Juárez, Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo.
El Congreso Constituyente redacta una nueva Constitución, que es promulgada por Comonfort en 1857. La Constitución de 1857 contenía 128 artículos y establecía una república representativa, democrática y federal dividida en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Dicha Constitución se destacaba por establecer garantías individuales, incluyendo igualdad para todos los hombres, libertad de enseñanza, de imprenta y de credo, prohibición de títulos de nobleza y monopolios, la abolición de la esclavitud y separación del Estado y la Iglesia, así como la enseñanza laica. La promulgación de la Constitución de 1857, así como la creación de la Ley Juárez, Ley Lerdo y Ley Iglesias, generó rechazo por parte de la Iglesia y los grupos conservadores al ver afectados sus intereses. El rechazo de los conservadores generó inestabilidad en el gobierno de Comonfort, quien es destituido por medio de un golpe de Estado. Por un lado, los liberales respaldan a Juárez como presidente constitucional, mientras que los conservadores nombran a Félix María Zuluaga como presidente interino, generando la llamada Guerra de Reforma entre 1858 y 1861. Durante este periodo, la República cuenta con dos gobiernos. Por un lado, el conservador en la Ciudad de México, con Zuluaga como presidente y con apoyo del ejército y la iglesia. Por otro lado, el liberal en Guanajuato y Guadalajara, con Juárez como presidente y el apoyo de un grupo militar civil. El gobierno liberal de Juárez promulga las leyes de reforma en 1859, donde destacaban la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio civil, ley sobre libertad de cultos y la ley sobre el registro civil. Después de 3 años de guerra, los liberales vencen a los conservadores y Juárez toma posesión como presidente de la República en la Ciudad de México en 1861. La débil situación económica de México después de 3 años de guerra interna obliga a Juárez a declarar una suspensión provisional de pagos de deuda externa en 1861. Francia, Inglaterra y España, países acreedores de la deuda, firman el Tratado de Londres, con el objetivo de obligar a México a pagar la deuda, y envían buques de guerra al Golfo de México. Juárez envía al ministro de Exterior, Manuel Doblado, a firmar el Tratado de la Soledad, donde México se compromete a retirar la moratoria. España e Inglaterra aceptan el tratado y retiran a sus tropas, mientras que Napoleón III, emperador de Francia, decide continuar con la ofensiva, iniciando así la segunda intervención francesa en México. El ejército francés es inicialmente derrotado por las tropas de Ignacio Zaragoza el 5 de mayo en la Batalla de Puebla. Sin embargo, Napoleón III envía tropas adicionales que logran apoderarse de México. Para ejercer su poder, Napoleón designa a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Maximiliano y su esposa Carlota llegan a México en 1864 para instalarse cómodamente en el castillo de Chapultepec, gozando del apoyo de conservadores y la iglesia. La política de Maximiliano resulta ser más liberal de lo esperada, con aportaciones como la ley laboral con jornadas de trabajo de 10 horas, la devolución de tierras a indígenas, la limitación de tiendas de raya y la prohibición de castigos corporales. Napoleón III retira sus tropas de México en 1867, debido a la necesidad de fortalecer el frente de guerra en Prusia. El retiro de las tropas francesas, sumado al apoyo que logró recibir Juárez por parte de Estados Unidos, debilitó significativamente a Maximiliano, quien eventualmente es tomado como prisionero en marzo de 1867 bajo el cargo de traición a la patria y es fusilado en junio del mismo año. Benito Juárez regresa a la capital en 1867 tras la victoria de la República sobre el imperio de Maximiliano y convoca a elecciones, donde es reelecto como presidente para dar inicio a la restauración de la República, periodo de 1867 a 1876, que incluye las presidencias de Juárez y Lerdo de Tejada. Durante el gobierno de Juárez se busca restablecer la relación con los inversionistas locales y extranjeros. Se crea la Escuela Nacional de Medicina, de Ingeniería y de Leyes. Se implementa el juicio de amparo para proteger a los particulares de abusos del sistema judicial. Juárez es reelegido como presidente en 1871 con la protesta de varios grupos antirreeleccionistas con líderes como Porfirio Díaz. Juárez muere en 1872 y Sebastián Lerdo de Tejada es elegido presidente. El gobierno de Lerdo de Tejada, que terminaría en 1876 tras un intento de reelección, destaca por la creación del ferrocarril de Veracruz a México, la atención a vías públicas y comunicaciones telegráficas, y las medidas en contra del clero. Estudiamos acerca de la Revolución de Ayutla, que culminó con la renuncia de Santa Anna. Conocimos la formación del Congreso Constituyente y la creación de la Constitución de 1857. Hablamos acerca de la primera presidencia de Benito Juárez y las leyes de reforma, así como la segunda intervención francesa en México y el imperio de Maximiliano y Carlota. Finalmente estudiamos acerca de la República restaurada, incluyendo el segundo gobierno de Juárez y de Lerdo de Tejada. Repasa el contenido de esta lección resolviendo los ejercicios de práctica.